de política criminal. Tiene estudios en España y en Costa Rica, y también ha estudiado criminalística aquí en Guatemala. Queremos preguntarle cuál es la opinión de él acerca de la ley que propone la castración química de violadores. Es una propuesta que se encuentra en el Congreso desde hace ya un año, presentada por el diputado Fernando García. Entendemos que este tipo de propuestas van a ser discutidas ahora más públicamente, porque tenemos la reciente detención de más de 10 personas acusadas de integrar una banda que violaba mujeres en la calzada Roosevelt. Así que estos son los antecedentes, y queremos escuchar la opinión al respecto a esta propuesta de Marco Antonio Cantero. Gracias por estar aquí, Marco. Gracias. Muy bien. A mí me gustaría empezar exponiendo algunos puntos importantes en torno a la historia de las penas en la humanidad. Anterior a la Revolución Francesa existía todo un argumento muy sólido de crítica hacia el antiguo régimen basado en las penas crueles, inhumanas y degradantes. Como sabemos, la cárcel no era una sanción como tal, sino un lugar de espera para los delincuentes, ¿no? Posterior a la abolición de las penas crueles, inhumanas y degradantes, se instala la prisión como la principal respuesta del Estado frente a la criminalidad. Desde ese entonces, desde la carta que establece la Revolución Francesa, quedan proscritos todas aquellas penas degradantes, todas aquellas penas crueles, inhumanas y degradantes. Recientemente, tanto el Sistema Universal de Derechos Humanos como el Sistema Interamericano han establecido sendos convenios internacionales, del cual Guatemala es parte, la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, la Convención de la Tortura del Sistema Interamericano, la propia Constitución Política de la República, plantean algo que es básico, ¿verdad? La prohibición de penas corporales. Y como tal, digamos, desde esa perspectiva, podemos afirmar que la castración química y la castración quirúrgica son justamente penas crueles, son penas degradantes e inhumanas, y por lo tanto entran en la categoría de ser penas corporales. Desde esa perspectiva, digamos, podemos plantear, ¿no?, que el Estado tiene una obligación constitucional de llevar a cabo su lucha contra la impunidad y su lucha contra la inseguridad dentro del marco del Estado de Derecho, y esto justamente le impide acudir a penas corporales que afecten la dignidad de las personas, y esta sería una situación concreta en la cual estaríamos asistiendo a la imposición de penas crueles, inhumanas y degradantes, pero en esencia penas corporales que están proscritas tanto por las convenciones que he citado, por el artículo 4 de la Constitución, por el artículo 19 de la Constitución, por el artículo 10 de la Ley del Régimen Penitenciario, y por sendas jurisprudencias en materia del sistema interamericano, en donde ha establecido algunos estándares en esta dirección. Sin embargo, yo creo que no hay que desconocer el fenómeno en la actualidad. Quiero decirles que ante los hechos que recientemente se han suscitado en Guatemala sobre las famosas bandas de violadores de la Roosevelt, quiero decirles que las estadísticas son más contundentes que estas. Anualmente entran al Ministerio Público alrededor de 10.000 denuncias de violencia sexual, ¿sí? Y cuando uno analiza el entorno de estos casos, básicamente son violencia sexual alrededor de las víctimas, o sea, personas muy cercanas a las víctimas. Por lo tanto, digamos, yo creo que el fenómeno hay que analizarlo desde otra perspectiva, con otros argumentos, para poder justamente abarcar esta circunstancia. Quiero decirles que la experiencia internacional, la experiencia comparada de la castración química es diversa. Hay países que la establecen de forma obligatoria, hay otros países que, en base a los estándares que hemos mencionado, han intentado hacer algunas modificaciones interesantes, como por ejemplo no establecerlas como pena, sino como tratamiento. Es una opción, y el tratamiento siempre va de la mano con la voluntariedad de las personas que deben ser sometidas a estos casos, ¿no? Ahora, sin embargo, a pesar de la voluntariedad, cuando hay débil institucionalidad en las sociedades como las nuestras, se corre el riesgo de que esa voluntariedad sea tomado en sentido contrario, que sean políticas obligatorias para beneficiar a determinados delincuentes. Yo creo, y desde esta perspectiva me parece muy importante lo que ha dicho la Comisión de Derechos Humanos de Helsinki. Creo que es súper importante plantear de que este tipo de respuestas deben ser integrales. Estas respuestas deben abarcar un conjunto de elementos importantes que permitan la prevención, justamente evitar la utilización de conceptos de peligrosidad, evitar la utilización de sanciones como penas corporales, y avanzar justamente a unas sanciones más efectivas en el marco del Estado de Derecho.
¿Empezamos la discusión? Empezamos. Intuyo que Marco Antonio está en contra de la castración química. Es obvio. Es obvio. Pero hay dos estadísticas que me preocupan. Una es eso que 10.000 denuncias por agresiones sexuales. También escuché esta semana que en 3 años han habido 430 sentencias condenatorias contra agresores sexuales. O sea que vemos que la mayoría de estos casos se quedan sin una condena, quizás sin ni siquiera ninguna investigación. Y lo otro que también me topé esta semana es con una estadística que tal vez Marco nos corrige más adelante, si está imprecisa, pero creo que de cada 10 violadores, 6 reinciden, aún después de purgar condena. Entonces la pregunta es, ¿qué haces con una persona que está mentalmente perturbada, que ya tiene antecedentes y que no le garantizas a la sociedad que después incluso de condenarlo? Mental o fisiológicamente perturbada, porque podría carecer de algún elemento que le impida contar con cierto balance mental. No sé cuál es la patología de un violador, no sé cómo lo define, si es una enfermedad. Es que hay muchos tipos de violadores. Pero lo que yo estoy viendo es que Paola, en cambio, sí estaría a favor de la ley de castración química. Me parece que es una alternativa que no deberíamos desechar de entrada, a pesar de este marco legal y constitucional que nos planteaba Marco Antonio. Deberíamos discutirla porque no me choca, no me parece aberrante. Yo estoy en contra, yo también estoy en contra. Los hombres en contra. No, estoy en contra. Es que creo que el problema no es genital, el problema es mental. Y vamos, si castran a alguien químicamente, bueno, abusos deshonestos, o sea, perdón por ser explícito, pero se puede utilizar las manos, la lengua, o sea, el problema creo yo que no pasa por lo genital. No pasa por lo genital, pasa por lo mental. Entonces, creo yo que aunque se legisle y esto se tipifique y sea la medida para frenar todas estas estadísticas que mencionas, van a haber casos, porque cuántas veces no se ha conocido de niñas que personas de la tercera edad con los dedos, con las manos las abusan y hacen cualquier barbaridad. Pero es que no tiene que ver nada más con el funcionamiento mecánico de los órganos genitales, sino que estos químicos suprimen la libido completamente. Entonces matan el impulso, además de los medios de ejercer el impulso. Aunque tiene razón, Mario, porque si hay una perturbación mental, posiblemente tu necesidad de agredir la traslades a otra manera. Pero de lo que yo escucho de parte de Marco, a ver, en términos reales, hay un gran riesgo de que una castración de este tipo, que es una pena corporal, termine siendo realmente una pena cruel y degradante. Además, si no se cuenta con un sistema de salud o forense suficientemente bien desarrollado y muy preciso, yo querría que fuera infalible en todo caso, científicamente, para determinar quién lo requiere y quién no, cabe mucho la posibilidad de que se produzcan errores en la aplicación de este tipo de pena. Pero un punto más, yo sé que... Cruel y degradante y errores. Pero es que pienso ahí en esos 22 pandilleros que violaron a una chica 21 años la semana pasada. Yo no estoy defendiendo el delito de esos 22 pandilleros. Pero yo sí creo que como sistema de justicia yo no puedo ir actuar de la misma manera en que actúan los delincuentes, y creo que eso es mucho lo que demanda la sociedad, pero pienso que eso haría que mi sistema de justicia se ponga a la altura del delincuente. Yo no quiero eso, yo quiero que esté por encima de él y que lo trate de mejor manera de lo que esta persona está tratando a aquellos a los que les hace daño. Y solo un punto más, entiendo que lo que planteaba Marco respecto a algunos países desarrollados en donde ya se ofrece no como una pena, sino como un tratamiento. El tratamiento tendría que ser voluntario en todo caso, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y yo prefiero la prisión en todo caso. Sí, pero en la prisión estas mismas personas pueden convertirse en un peligro para sus mismos compañeros, no solo por si llega alguien de visita o algo, sino para sus mismos compañeros pueden ser un peligro. Y a mí eso es lo que me preocupa. Hay mucha gente perturbada aquí en los centros carcelarios y requeriría de algún tipo de tratamiento que va más allá de, sobre todo sabemos que no están realmente confinados
Y que, eso requerirías primero de auténticas cárceles. Sí, y después de un tratamiento para estas personas, porque aparte de eso, yo creo que no necesariamente una castración química es un tratamiento definitivo e irrevocable, sino que en el momento que te dejan de dar el medicamento, se deja de tener los efectos. Pero creo yo que y la también puede haber reincidencia es que un poco de peligro, por ejemplo, equiparándolo con la ley de femicidio. O sea, aquí hay hombres que se los han llevado, los han conducido porque le pegan un grito a una mujer, y al amparo de esta ley los conducen. Imagínate si hay alguna pelea con tu pareja y hay una ley de este tipo. Yo creo que Juan Luis tiene en cierta parte razón. O sea, ¿cómo determinamos quién tiene necesidad de que se le castre y quién no? Porque también es cierto, o sea, hay personas que andan con el líbido, o sea, como hay gente depresiva, hay personas que tienen problemas con su sexualidad y andan de verdad desatados. Pero sí creo yo que se puede caer en el riesgo de que se le aplique a alguien que quizá no lo necesita. Y sería una aberración. Ya no hay más tiempo. Marco Sierra, pero solo para antes de quitarle, me va a quitar 10 segundos, tal vez el término castración nos remite a una tijera o a un bisturí, y solamente es una medicación que no creo que sea descabellada discutirla. Una medicación castrante, decís tú. Pues hay quienes se la ganan. A ver, Marco Antonio. Hay varios temas que ustedes han tocado y ojalá que en el tiempo que queda podamos abordarlos, ¿verdad? Lo primero es que la iniciativa que ha planteado el diputado Fernando García es una iniciativa que no solo contempla la castración química, sino para los reincidentes la castración quirúrgica, ¿verdad? O sea, la política o la iniciativa va más allá justamente de lo que estamos planteando. Bueno, para empezar yo diría que evidentemente cuando tú no tienes un sistema que pueda proponer medidas de tratamiento dentro de un marco regulatorio como lo debería tener el sistema penitenciario, evidentemente el nivel de reincidencia va a existir, ¿sí? Por eso, digamos, hay que poner un enfoque muy claro. Después de la pena que imponen los tribunales de justicia, viene todo el sistema administrativo que le provee o que le debería proveer a los distintos delincuentes una serie de medidas para su rehabilitación. Si echamos un vistazo al sistema penitenciario, pues casi no hay nada para todo tipo de delitos. Creo que lo primero que hay que hacer es empezar a construir institucionalidad para poder responder eficazmente. Ahora, algo que me parece fundamental es que no podemos acudir al simbolismo penal solo porque el sistema de justicia no funcione. Yo creo que lo primero que tenemos que luchar en Guatemala es por fortalecer esa institucionalidad y que realmente funcione, porque el nivel de impunidad en Guatemala, con todos los avances que ha existido, siguen siendo justamente bastante grandes, ¿verdad? Otro tema que planteaban ustedes en la discusión y que parece muy importante es la castración química no inhibe el aspecto mental, porque es desde el aspecto mental en donde se produce la cuestión, ¿sí? Perdón, desde la tendencia sexual del violador en donde está el problema, pero digamos, una castración química no termina con el problema porque los deseos siempre se producen en el cerebro y no necesariamente en el deseo sexual. Es un tema muy importante que en Helsinki se ha trabajado y que ha sido un argumento para establecer la voluntariedad. Efectivamente, el tratamiento químico no es definitivo, o sea, hay determinados tiempos para tomar y todo esto, y siempre con el carácter voluntario de la cuestión, ¿verdad? El último punto que me gustaría plantear es que nosotros en Guatemala, con las debilidades que tenemos en los niveles de violencia e inseguridad, tendemos a resolver todos los problemas por la vía criminal, por la vía penal, y nos olvidamos que realmente lo que el país necesita es desmontar su sistema patriarcal, su sistema machista, establecer toda una serie de medidas de carácter de prevención, y posteriormente, cuando eso haya fracasado, pues evidentemente sí es legítimo acudir al sistema penal, pero es lo que encontramos normalmente en nuestra sociedad. Muchas gracias a Marco Canteo por su participación. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.